¿Qué tal? Los comentarios de la semana, como siempre en este podcast, humilde pero honrado, como dicen por ahí en alguna columna del Diario Expreso. Y Vladimir Cerrón se quitó la máscara definitivamente, ¿no? Pero no lo hizo para la prensa peruana, lo tuvo que hacer para prensa extranjera. En página 12, el Diario de Buenos Aires, dijo que Castillo es un oportunista que desconoció al partido y que traicionó el programa del partido. Bueno, felizmente que lo traicionó, porque imagínense si hubiese ejecutado el señor Castillo el programa del partido del señor Cerrón, que es el Lenin de Junín, y cree que aquí se puede repetir la figura de los barbudos del 59 con Camilo Cienfuegos, Fidel, el Che y todo lo demás. Bien, lo peor que ha dicho el señor Cerrón en esta entrevista a página 12 es: podemos coincidir a veces con el fujimorismo, pero con la izquierda caviar no, esa es nuestra enemiga, la socialdemocracia. Es increíble, ¿no? Increíble. Es tan Lenin que repite el error descomunal histórico de Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, el error que cometió Lenin con Kautsky, precisamente con Kautsky, que era el representante de la socialdemocracia, el representante de la opción de un socialismo libertario, que era el único que podía tener futuro, que podía cautivar a la gente, que podía ilusionar a la gente. Lenin, por supuesto, lo maltrató, lo persiguió y lo consideró el demonio. Este pobre diablo que tenemos aquí, que por supuesto no es Lenin, sino que se cree Lenin, cree que el señor Castillo encarna a Kautsky, o cree que el caviarismo peruano es kautskista, no lo sé. Pero en todo caso, dice, con el fujimorismo sí, a veces nos entendemos, pero con la socialdemocracia, o sea, con la izquierda caviar, no. Ignora, por supuesto, que Albert Camus era caviar, Jean-Paul Sartre era caviar, Cortázar era caviar, Galeano era caviar, y Vargas Llosa, cuando pensaba, era caviar. Ignora todo y demuestra esta intolerancia hirsuta que realmente acompañó también al señor Castillo durante la campaña electoral. Además dice que no le importa el gobierno, ¿no? Que mañana de repente vota por la vacancia, que el gobierno ya no le interesa porque como es un gobierno traidor, ya no interesa. Mentira, ¿no? Es mentira. Porque si fuera así, no se explica por qué uno de sus subordinados, uno de sus peones, es decir, el congresista Segundo Montalvo, acaba de presentar hoy una moción, un proyecto de ley para castigar con 4 años de cárcel efectiva al periodista que incurra en difamación. Claro, y si no le importa, ¿por qué este asunto de intimidar a la prensa? Bueno, intimidará a los idiotas. A nosotros no nos intimida nada, ni Cerrón, ni sus Montalvos, ni sus amenazas. ¿Difamación? Difamar es decir que el señor Vladimir Cerrón es un pobre diablo que se cree Lenin y es un marxista anacrónico que cree en el paraíso cubano, cuando en Cuba están saliendo a borbotones las pobres gentes en búsqueda ya no del paraíso, en busca de lo elemental, electricidad, agua, comida, igual que en Venezuela, igual que en Venezuela. Muy bien, Jaime Bailey escribe hoy día una columna sobre Diego Berti y dice: a las 3 de la mañana, minutos antes de saltar al súbito espanto de la muerte, el actor estaba lúcido, sobrio, consciente en sus cabales, se encontraba químicamente deprimido, ferozmente enfermo, mal medicado, se hallaba intoxicado o turbado por alguna sustancia viciosa y autodestructiva, como se encontraba intoxicado el escritor cuando intentó suicidarse con apenas 20 años en un hotel de lujo.
¿Por qué el actor eligió la muerte cuando su vida parecía llena de felicidades, de triunfos, de promesas? Si algo no debía hacer Jaime, si algo no debía hacer Jaime era escribir sobre esto. De mal gusto, Jaime, de pésimo gusto, de horrible gusto. Tú no amas el silencio, y el silencio muchas veces podría ser tu mejor amigo. El silencio, la discreción, el salir del foro discretamente, el abandonar la escena, el no ser la estrella eterna, crónica, vitalicia de las luces y las membresías. No debiste escribir esto, es de muy mal gusto. Es horrible lo que has escrito y te vas a arrepentir. Te vas a arrepentir porque en realidad, a pesar de todo lo que has hecho, creo que en el fondo sigues siendo una buena persona. Entonces, ese lado, ese segmento todavía no contaminado de tu personalidad, te va a hacer, justamente, va a permitir que te arrepientas de esto. El Ejecutivo inicia acciones para tomar la derrama magisterial. Bueno, ya empezó la cosa esta de Castillo, el FENATEP, la derrama, en fin. A mí me ha llegado un correo que voy a reseñar brevemente, ¿no? Es cierto que Castillo quisiera, dice, no quisiera, no dice quiere, quisiera agarrarse la derrama, porque mes a mes entran en aportaciones a profesores más de 5 millones de soles. Estaría mal que ellos retomaran la plata de los maestros, pero lo que de verdad necesita la derrama, dice este correo, no es que FENATE reemplace al SUTEP. Lo que necesita es que Pasos y su red de enriquecimiento ilícito, se refieren a Fernando Pasos, se vayan. El directorio puede seguir siendo del SUTEP, del otro sindicato de educación pedagógica y del Minedu, pero con Pasos afuera se podrían ahorrar millones mensuales para beneficio de los profesores. Toda la planilla dorada se iría. Rolando Breña, Alberto Moreno, Lucio Castro, Luis Espinosa, Walter Quirós, Helio Caña, Alfredo Velázquez, Jorge Jaime, Francisco Guerra, Jorge Arteaga, César Reyes, que es el gerente general desde hace más de 15 años. Todos esos cobran unos sueldazos y a todos los representantes del Minedu que ponen en el directorio y el Consejo de Vigilancia se los compran. Bueno, cumplo con leer el correo y cumplo con decir que vamos a investigar esto. Si es que realmente hay una camarilla que se ha apoderado de un modo oscuro de la derrama y se auto-otorga grandes sueldos y ha cerrado efectivamente las puertas a todo el magisterio, vamos a hacer una investigación al respecto. Lo que sí es cierto es que no vamos a aceptar que el señor Castillo le dé la derrama al FENATEP, porque si se la da al FENATEP, se la da al Movadef. De eso no tengo ninguna duda. Muy bien, ¿recuerdan esa redada del otro día gigantesca? 235 personas, el 95% venezolanos, mujeres, hombres. La cocaína esparcida en todo ese espacio. Era una discoteca, la cabaña. Encontraron armas, encontraron cocaína, encontraron hasta un cráneo humano. Bueno, resulta que todos están libres, con excepción de 2. Así lo ha dispuesto el juez ante la anuencia de la Fiscalía. Todos libres. Solo 2 han quedado porque tienen un prontuario kilométrico. Entonces a ellos sí, listos. Los demás, listos, a la calle. Me imagino que la Defensoría del Pueblo está feliz, ¿no? Debe estar absolutamente feliz. La Defensoría del Pueblo de Caracas. Dicen algunos importantes, como Alfredo Torres, que la estrategia de victimización está dando resultados al presidente Castillo. Y que eso explicaría por qué Castillo está con 25% de apoyo popular a pesar de todas las cosas que salen
sobre él y su familia y su entorno. Yo no creo que sea la victimización, porque la victimización, tal como la pronuncia el señor Castillo, no convence, pero ni a un niño, ni a un niño, ni a un candoroso, ingenuo y cándido súbdito. No, no creo que sea la victimización lo que esté funcionando. Lo que está funcionando probablemente sea que el Congreso vomita agravios y vacancias y el Congreso tiene 10% de apoyo. El Congreso tiene tal desprestigio que es imposible creerle. Y por otra parte hay un sector de la prensa que la gente recuerda como fanáticamente fujimorista. Ese sector de la prensa es el que inventó la teoría del fraude, el que hizo aparecer a expertos y peritos en conteos y demás para decir hubo fraude. Y por supuesto era mentira, lo sabían. Pero una prensa que puede mentir de ese modo no tiene pues el crédito necesario como para, en fin, empujar a un gobierno hacia la salida. Y el gran problema es el Congreso y la prensa. Salió libre Antauro Humala. Salió libre de modo impecable desde el punto de vista legal, porque el INPE sí tiene autonomía para decidir lo que decidió. Después de 17 años y algunos meses de prisión, Antauro Humala ha salido impecablemente libre. Sobre eso no hay dudas, excepto los de siempre, ¿no? Los que creen en la cadena perpetua informal, chicha, los que cuando Osman Morote iba a salir inventaron un nuevo juicio, y los que creen que efectivamente aquí la ley no existe, el debido proceso no existe para alguna gente. Como nosotros no suscribimos ese salvajismo, decimos que la salida de Antauro Humala es legítima. Pero claro, Antauro Humala no se arrepiente, no se resocializa, está libre, pero en realidad está preso de su fanatismo, de su intolerancia, de su violencia, de su bajeza moral, ¿no? Vamos a decirlo así. Está libre, pero está preso. Porque sale y dice, nos sentimos muy orgullosos de lo que hicimos en Andahuaylas. No pues, mataste a 4 policías. Mataste a 4 policías. Ordenaste matar a 4 policías para hacerte el valiente y el líder y el héroe y el proto-Fidel probablemente. El Andrés Avelino Cáceres, que mataba enemigos. Y entonces, claro, sale libre y sigue ahí, en lo mismo, detenido, congelado en el tiempo, ensangrentado y sin remedio. Eso no justifica, por supuesto, que en Perú 21, el diario socio del comercio, el socio menor del comercio, se ponga este titular, ¿no? El sedicioso Antauro Humala será liberado por el presidente Pedro Castillo. Esto es mentira. Esto es mentira. Castillo es bien, pero bien torpe, pero no es tan torpe como para imaginar que la salida de Antauro Humala lo puede favorecer. Bueno, quizá lo favorezca de modo involuntario, ¿no? Porque ahora quizás Castillo pueda decir, ajá, quieren extremistas, ahí está Antauro, mírenme a mí, yo soy casi de centro frente a Antauro Humala, puede ser. Pero decir Castillo apuesta por la violencia porque libera a Antauro Humala es la típica prensa procas que desacredita el oficio. Y después quieren que les crean, que lo sigan, que devotamente digan, sí, has visto lo que ha publicado El Comercio o algún periódico del Grupo Miloquesada. No, pues con este tipo de prensa lo único que se logra es polarizar aún más al país
y desacreditar este viejo oficio de decir cosas que son verdades, o, en fin, que se aproximen lo más que se pueda a la verdad. El peruano tiene muchos méritos. La identidad del peruano está, digamos, ornamentada de muchos méritos, de muchos éxitos, de muy buenos pasados. Sí, sí, claro. Somos tenaces, somos trabajadores, somos imaginativos, pero somos soberbios. Y siempre creemos que tenemos la piel del oso antes de cazarlo. Yo soy, como ustedes saben, un viejo lector de la Guerra del Pacífico, ¿no? Y vaya lo que uno leía en los prolegómenos de la guerra. La guerra ya estaba ganada. Uf, pero ya nos habíamos paseado con los chilenos, ya estábamos en Santiago. Es decir, la flota peruana iba a ir a Valparaíso. Y todo era una farsa, pero una farsa así, patriótica, solemne. La gente creía en la farsa. Y claro, esto impregna todo. Esto es, digamos, hace metástasis. Renato Tapia, del Celta de Vigo, unas horas antes del partido con Real Madrid, jugaremos de tú a tú. Le decía, jugaremos de tú a tú y ya veremos qué pasa. Pues lo bailaron, ¿no? 4-1 ganó el Real Madrid. Pero es la típica mentalidad peruana. Jugaremos de tú a tú, por Dios. Hombre, te ignoraron, Renato. De igual modo que te ignoraron, ya sabes dónde. Pregúntale a los australianos. Pregúntale. Aníbal Torres fue al Congreso haciéndose el modesto, ¿no? En un papel que no le cae, pero en fin, hizo un esfuerzo, haciéndose el profesor, así, el domine, y se paseó en el Congreso. Entre otras cosas, apretó un botoncito y sacó un video de Marta Moyano, que era un asco, Marta Moyano, noviembre del 2021, instigando a la rebelión, diciendo que hay que tomar los peajes, instigando a los choferes informales a que tomaran las ciudades que pudiesen y que secuestrasen los peajes que estuviesen a su mano y a su alcance. El AMPA fujimorista, pues, al final, el AMPA fujimorista, la de siempre, la que no tiene posibilidad alguna, genética, posibilidad de cambiar, porque está en su ADN, es intrínseca, es el viejo mito de el ingeniero, la yuca, la virgen que llora, el asesor que asesoraba en temas de seguridad y que era un ladrón y que era el cajero de la familia, todo basura, todo abyecto. La Constitución que se iba a respetar y por supuesto no se respetó, y el tribunal que se iba a respetar y no se respetó y se tomó todo es así. Así que Torres lo único que hizo fue mostrar el video y después pasearse en el Congreso. Un Congreso que por supuesto está en ruinas, ¿no? Y ese es el gran drama y sigo diciéndolo, no me importa volver a decirlo. El gran drama es que a este gobierno de impresentables y ladronzuelos lo tiene que sacar un Congreso de imbéciles y de corruptos. Y entonces, qué dilema, ¿no? ¡Qué dilema! Ese es el nudo gordiano, ese es el impasse. El señor Rodríguez Mackey, rey de la guachafería, canciller, después de haber dicho que era fraude el proceso electoral y que Castillo era un presidente fraudulento, ahora es canciller. Bueno, el señor Rodríguez Mackey
ha roto con la República Árabe Saharaui Democrática, la RASD, por congraciarse con Marruecos. La República Árabe Saharaui Democrática ocupa el Sahara Occidental. El Sahara Occidental no es de Marruecos, pero Marruecos lo tomó. Y fue Fernando Belaúnde Terry quien en 1984, como nos lo recuerda un artículo de Marisa Clave, hizo que la Cancillería del Perú, que Torre Tagle, estableciera relaciones con la República Saharaui desde el 84. En 96, ¿quién sino Alberto Fujimori ordenó romper con la República Saharaui? Esa ruptura se mantuvo hasta hace muy poco, cuando con el gobierno de Castillo se restituyó la relación con la República Saharaui. Ahora viene Rodríguez Mackey y vuelve a romper con la RASD. ¿Para qué? Para favorecer a Marruecos. ¿En nombre de qué dice? Porque Marruecos produce muchos fertilizantes y hay que estar bien con Marruecos porque de repente le vamos a comprar fertilizantes. Ese argumento dramático, fenicio, crematístico, ha sido deslizado por la Cancillería de Rodríguez Mackey. Da vergüenza, ¿no? Ustedes se imaginan a un país diciendo, como le voy a comprar fertilizantes, yo tengo que estar bien con ese país. ¡Wow! ¡Qué nivel! ¡Qué nivel! Madre mía. Pero típico de este gobierno, ¿no? Tener un canciller de esa calaña y tomar decisiones que además contradicen decisiones previas tomadas por este mismo gobierno. Los obispos piden una transición política para salir de la crisis. Muy bien, tienen todo el derecho de opinar los señores obispos, por supuesto que sí. Pero claro, quienes padecieron el fujimorismo quizás oraron, rezaron, se hincaron de rodillas y de hinojos para pedir que la Iglesia fuera, digamos, fiscalizadora de los excesos del poder del señor Fujimori. Pero la Iglesia estaba en manos de Cipriani y los suyos. Y la Iglesia se cayó la boca por lo menos 7 años. 7 años de verdaderos abusos sistemáticos, de estrangulamiento de la democracia y de sus instituciones. Se callaron. Ahora muy bien que salgan, que salgan. Pero claro, para ser independientes no deberían, pues, recibir sueldos del gobierno, por más chiquitos que sean, ¿no? Deberían vivir de sí mismos. Deberían denunciar el concordato gobierno vaticano que les permite a los obispos y a las autoridades de la Iglesia Católica recibir remuneraciones estatales. Si somos un Estado laico, ¿por qué? ¿Por qué se mantiene este anacronismo absolutamente inaceptable? Gestión reproduce un artículo de The Economist sobre los PBIs. Voy a resumirlo así rápidamente. El per cápita, el ingreso per cápita es cuando uno divide el PBI de un país, el Producto Bruto Interno de un país, entre la población. Por supuesto, es un espejismo, es una estadística meramente, ¿no? Pero algo dice. El per cápita en este momento de los Estados Unidos está en $70.000. El per cápita de Alemania está en $58.000. El per cápita de Francia y del Reino Unido están en $42.000. Es decir, dice The Economist, Francia y Reino Unido, Inglaterra, tienen el mismo per cápita que el estado de Mississippi, el más pobre de los Estados Unidos, o sea, $42.000. El per cápita de Nueva York es $93.000 y el de California $86.000. Es decir, esa es la potencia económica de los Estados Unidos.
El per cápita del Perú, según las últimas cifras del año 2020, está en $6.700. En fin. La Operación Patriota ha pretendido decirnos, a través de los voceros militares respectivos, sobre todo a través del señor general presidente del Comando Conjunto, que se ha golpeado el corazón del Brian, que han estado a punto de pescar al cabecilla terrorista, ¿no? Quispe Palomino, a camarada José, que estuvieron así a segundos de capturarlo y que probablemente haya salido herido. Lo que sí es cierto es que parece que capturaron su laptop. Ojalá que ocurra como ocurrió con el caso del canciller de las FARC, cuando una operación aérea desmanteló de un modo muy cruento, muy contundente, un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano. Ojalá, pero claro, uno dice, caramba, ha sido un éxito esta operación. Bueno, francamente lo dudamos, ¿no? Lo dudamos porque resulta que en esta operación los 2 muertos los ha puesto la Fuerza Armada del Perú. 2 muertos. Y luego 2 mutilados por minas personales en el camino de Vizcatán también eran de las Fuerzas Armadas. Y el presidente del Comando Conjunto dijo, debe haber entre 10 y 15 bajas del enemigo. ¿Y los cadáveres? No hay. Debe haber. Madre mía. Es difícil hablar de esto con saña, pero lo diremos sin saña. Oiga, general, discúlpeme, pero así no se ganan las batallas, ¿no? Con muertos imaginarios del enemigo y con muertos reales y heridos reales de parte nuestra. El Obrán sigue siendo una narcorrepública en territorio del Perú y el camarada José está ahí. Herido, no se sabe. El Comando Conjunto cree que sí, o quiere creer que sí, o quiere hacernos creer que sí. Vamos a ver. Qué difícil es ser cronista político en este país en donde la política empieza a reducirse a partes policiales, en fin, intervenciones fiscales con policía, y donde suceden cosas como esta, ¿no? Las cámaras de Palacio no funcionaron cuando los fiscales buscaban a la cuñada. Y desde luego mienten, claro que funcionaban, las han hecho no funcionar simplemente. Ahora ya se sabe que la señorita estaba dentro y que Castillo la protegió, ordenó protegerla. Ya es confirmado, porque la DIVIAC siguió a esta señorita desde que llegó de Cajamarca en un vuelo, la empezó a seguir porque ya sabía lo que se venía y tenía que seguirla. Y la avistó en Palacio. Eso ya está clarísimo. Entonces, cuidado, porque el señor Castillo ahora ya se convierte en encubridor y obstructor de la justicia. Son delitos, felonías mayores. Al final de cuentas, si uno recuerda, a Nixon no lo votaron porque entraron 5 agentes de la CIA a la sede del Partido Demócrata en el edificio Watergate de Washington. No lo votaron por eso, lo votaron precisamente por enfrentarse a la fiscalía, que tenía como líder a Archibald Cox. Y en una noche de locura, Nixon se tumbó a la fiscalía y luego se negó a entregar los tapes de las cintas con todas las grabaciones que tenía. Y ahí fue donde el Senado se sumó a la Cámara de Representantes
y Nixon tuvo que largarse porque lo iban a votar. Iba a ser el primer presidente echado de la Casa Blanca. Y para que no lo echaran, Nixon renunció. Recuerden ustedes, agosto de 1974. Obstrucción de justicia. Y esto está haciendo el señor Castillo. Y después sale a decir que a él no lo van a acoger porque es pobre, porque es campesino, porque es popular, porque, en fin, se enfrenta a los ricos. Se enfrenta a los ricos como la ley de gastronomía, ¿no? Le quita el 8% a los grandes de la gastronomía, se enfrenta a los ricos. ¿Cuándo te enfrentaste a los ricos? Castillo, te has enfrentado a los ricos en tu imaginación. El gran drama es que has querido ser rico, haciendo uso del Estado y haciendo uso de tu familia y haciendo uso de tu entorno. Yo no te tengo respeto. Respeto la investidura, ¿de acuerdo? Si eres el presidente, pero respeto personal no. Y eso es lo que le está sucediendo a mucha gente, señor presidente. Esa falta de respeto está siendo extendida. Porque claro, ¿cómo se puede respetar a alguien que ordena que las cámaras no funcionen? Después de haber dicho que ella nunca estuvo. En fin. Y claro, la metida de pata de la semana, ¿no? Castillo, presidente Castillo, diciendo, como diría nuestro historiador José Basadre, el Perú es un problema, pero también es una posibilidad. José Basadre, o sea, no ha leído a Jorge Basadre, no sabe quién es Jorge Basadre, no ojeaba a Jorge Basadre, no ha leído una solapa de un libro de Jorge Basadre. Es imposible que alguien que haya leído a Jorge Basadre le diga José Basadre. Un profesor que no haya leído a Jorge Basadre. Sí, pues ahí está Castillo. Perú es un problema, pero también es una posibilidad. Hablando de un libro de Jorge Basadre que se llama Perú, Problema y Posibilidad, ¿no? Señor Castillo, efectivamente, problema y posibilidad. El problema es usted, la posibilidad es que se vaya. Hágalo pues, hágalo, no sea malo. No sea malo, antes de que esto empeore, antes de que esto se emponzoñe, antes de que esto reviente como un forúnculo, hágalo por favor. Se lo hemos pedido de buenas maneras hace tiempo. El fujimorismo, eterno herpes del organismo peruano. Milagros Takayama, que no sé si sabe leer, pero en fin, Milagros Takayama es la nueva jefa del Fondo Editorial del Congreso. ¿Cuál es su mérito? Ser fujimorista. ¿Quién la nombró? El Congreso. ¿De quién? De Lady Camones. Lady Camones es fujimorista, fue candidata del fujimorismo y ahora es topa del fujimorismo, solapa del fujimorismo, en AAP, que no es nada, como ustedes saben, ¿no? O APP, perdón, Alianza para el Progreso. Entonces así estamos, el Congreso está en manos del fujimorismo otra vez y Lady Camones obedece lo que le dice la señora Moyano. Y la señora Moyano sabe lo que quiere, no tengo dudas de que sabe lo que quiere. La repartija le llama La República en un editorial. La congresista fujimorista Marta Moyano reparte puestos en el Congreso. Es verdad, pues, se han hecho cargo ahora otra vez del Congreso los fujimoristas, pasando por encima, y eso es muy fácil, de César Acuña, el gran plagiario. ¿Me va a denunciar por difamación? Ojalá, el gran plagiario. Un interesante reportaje del diario Gestión dice lo siguiente: 6 de las 10 regiones con más conflictos sociales ejecutaron menos del 30% de los recursos que les asignaron. Repito, 10 de las regiones con más conflictos sociales este año, hasta julio,
han ejecutado menos del 30% del presupuesto que podían ejecutar, que podían gastar, que podían invertir. Esas regiones son Loreto, Cusco, Apurímac, Ancash, Piura, Puno, Junín, Huancavelica, Cajamarca y Amazonas. Gestión analizó la inversión del presupuesto para proyectos de estos gobiernos regionales en lo que va del año. En conjunto, las 10 regiones cuentan con un presupuesto institucional modificado, PIM, para obras de 6.872 millones, de los cuales en promedio han ejecutado solo el 30,19% a la fecha. En 6 de estas regiones, la ejecución está por debajo del 30%, a menos de 5 meses de culminar el año. Claro, uno dice, conflictos sociales, la pobreza, la desigualdad, tienes plata y no la gastas. ¿Qué es eso? ¿Masoquismo? ¿Parálisis? No, es incapacidad de gasto. ¿Y por qué? Porque no hay cuadros técnicos para hacer proyectos viables. Tienen la plata y no hay ingeniería, no hay cómo. Y ese es uno de los grandes fracasos, quizás de los peores fracasos de la llamada descentralización, la poca capacidad de gestión. Y el señor presidente del MEF, casi da ganas de decirlo, ¿no? Por las ínfulas que tiene don Curburneo, el señor ministro de Economía sigue amenazándonos con que va a calentar la economía. Escribió un artículo en Gestión que dice que no siga enfriándose la economía. Considera que la economía está fría. Está fría. No, el que está frío es el gobierno, cadavérico está. Pero en fin, dice que, 2 puntos, esta situación macroeconómica justifica el diseño y aplicación de un plan de reactivación económica que gira alrededor de la política fiscal que está a mi cargo. Necesitamos una política fiscal que empuje la economía y el empleo hacia adelante y contrarreste este contexto macroeconómico adverso. En eso estamos. Hombre, la economía necesita un gobierno decente, predecible, un gobierno que inspire, digamos, una cierta confianza, porque la inversión privada es el gran pastel, la inversión pública es el pequeñito, el pastel chiquito. La gran torta está en la inversión privada. Y el gran problema es que la inversión privada, y eso incluye a las pequeñas, a las medianas y a las micro, cuidado, la inversión privada se está retrayendo porque nadie sabe qué va a pasar. Nadie sabe qué se le va a ocurrir al señor Castillo o al presidente del Consejo de Ministros o al señor Burneo mañana, con este cuento de calentar la economía sin temerle a la inflación. Y entonces lo único que se logra es probablemente más parálisis de la inversión. Se ha hablado en estos últimos tiempos de que en el importante diario Gestión estarían ocurriendo cambios para hacerlo, digamos, más conservador, más pegado a la partitura del comercio, ¿no? Es ultraconservadora. Y efectivamente hay unos cambios editoriales que son dignos de comentarse. Vamos a ver. Gasto privado iniciaría desaceleración en los próximos trimestres. Gasto privado, ¿ok? Iniciaría desaceleración, ¿ya? Luego, tarifa eléctrica se mantendría al alza. Se mantendría al alza. Más del 60% de ejecutivos cree que precios subirán en los próximos 3 meses.
no sé, es lo que yo llamaría la economía subjuntiva, ¿no? Sería, harían, temeríamos. Y entonces, claro, uno se pregunta, este es un diario serio, este es un diario importante, es el único diario económico que, en fin, tenemos en el medio, y van a dedicarse a, iniciaría desaceleración, se mantendría al alza, cuáles son los cálculos, cuáles son las fuentes, de qué modo el futuro es algo tan cercano y tan asequible para los redactores de gestión. Cuidado, cuidado, no vayan a perder el crédito que se han ganado con el esfuerzo de la gestión anterior. Para terminar con los comentarios, después voy a seguir con los libros, si el tiempo me lo permite. Sí, creo que sí. En Chile, a 2 semanas del plebiscito, perdón, a 2 semanas, sí, exactamente 2 semanas, parece ya un hecho que el rechazo a la Constitución va a ganar. 53,6% frente al 46% del apruebo. Por lo tanto, la nueva Constitución, hecha por la Constituyente, va a ser derrotada. La nueva Constitución va a ser rechazada, lo cual no significa que no haya cambios, porque ya se han puesto de acuerdo, con excepción de un partido de derechas, de ultraderecha, hay un acuerdo tácito entre el gobierno y las fuerzas de la oposición para hacer cambios en la Constitución al margen de la Constituyente, al margen del texto de la Constituyente. Pero de todas maneras, es como para pensarlo, han perdido o están perdiendo o van a perder, según las últimas encuestas, 4 encuestas unánimes, porque se les pasó la mano. Quisieron hacer un Chile muy plural, casi con judicaturas diferenciadas por etnias, ¿no? O sea, entre los mapuches había una juridicidad y en Santiago había otra, y el chileno es muy conservador en ese sentido. No le ha gustado para nada esa multiplicidad de leyes, ¿no? De estatutos. En Europa, este lunes por la mañana, el euro ha caído por debajo del dólar. La divisa europea, a lo largo de este año, se ha depreciado en 12% frente al dólar. Los inversores temen que la escalada de los precios energéticos en Europa ponga en jaque la actividad empresarial de la región y debilite así el mercado del viejo continente. Sí pues, estamos en una crisis internacional y por eso deberíamos tener un gobierno lúcido, atento, competente y eficaz. Y lo que tenemos es esto. En Rusia, el asesinato de la periodista Daria Dugina, hija del influyente personaje Alexander Dugin, asesor de Vladimir Putin, fue orquestado por los servicios secretos ucranianos y ejecutado por una ciudadana de Ucrania identificada como Natalia Vovk, que tras cometer el crimen huyó a Estonia. Esto lo ha informado esta noche, hora del Perú, el Servicio Federal de Seguridad de Rusia, dando el caso por resuelto. La supuesta asesina, Natalia Vovk, ucraniana, llegó al territorio ruso junto con su hija de 12 años el pasado 23 de julio con el fin de organizar el asesinato de Dugina y obtener información sobre su estilo de vida. La mujer alquiló un apartamento en Moscú, en el mismo edificio donde vivía la víctima. Una explosión reventó el auto de Daria Dugina, que eran 400 gramos de TNT accionada por control remoto. Para los rusos está claro, la represalia seguramente ha de ser brutal. Un día en una librería de viejos compré esta
edición del anuario Jackson, que ya no existe, ¿no? El anuario Jackson se editaba en muchos países, en la central estaba en Buenos Aires. Era yanqui, ¿no? Y era muy conservadora la cosa, pero tenía muchas cosas culturales. Y yo compré este anuario Jackson de 1948, porque es el remoto año en que nací, ¿no? Qué viejo estoy, pero qué bien me siento, dicho sea de paso. Y claro, aquí en el anuario Jackson del 48 hay un panorama actual de la literatura latinoamericana, con es un artículo largo, con fotos de José Hernández, el argentino de Martín Fierro, Rubén Darío, el padre del modernismo, en fin, celebridades, ¿no? Gabriela Mistral, José Enrique Rodó, el gran uruguayo, Alfonso Reyes, el mejor escritor mexicano de la historia, Pablo Neruda, que ya figuraba, desde luego, largamente, la tumba de Leopoldo Lugones. Y la única foto de un peruano es la de Ciro Alegría. Rómulo Gallegos y Ciro Alegría, dos nombres prestigiosos de la literatura venezolana y peruana, respectivamente. Interesante, ¿no? Interesante. Y me sirve esto para recordarle a la gente y a los jóvenes sobre todo, que ahora tienen que leer tanta estupidez, que hay un escritor imprescindible llamado Ciro Alegría. Léanlo. Es extraordinario. Es extraordinario. Es un escritor vibrante, convincente. Claro, no está de moda, no lo citan, no está en la onda, pero es un gran escritor. De verdad. Escribió 3 libros notoriamente, insólitamente homogéneos, de la misma intensidad, de la misma calidad. Desde luego, El mundo es ancho y ajeno fue su obra capital, pero Los perros hambrientos y La serpiente de oro no le van a la saga. Es un gran escritor y fue una gran persona, cosa también difícil. Yo trabajé en Última Hora, como ustedes saben, como algunos de ustedes saben. Me enorgullece haber trabajado en el diario Última Hora. Trabajé un ratito, un tiempo, antes de entrar a Caretas. Me sirvió de mucho. Llegué a ser editor del suplemento deportivo. Ustedes se preguntarán cómo, no sé, yo tampoco. Pero en todo caso, en Última Hora, la Fundación de un Diario Popular, libro escrito por Juan Gargurevich, libro ameno, interesante, para mí apasionante, está descrito el momento en que Última Hora inaugura la prensa popular con la replana, con la jerga, con el slam peruano. ¿Recuerdan esa famosa anécdota? Quizás algunos la sepan y otros no, y aquí les voy a contar. En diciembre de 1950, cuando la guerra de Corea estaba en un momento crucial y alarmaba al mundo, los chinos que habían ya invadido Corea se pusieron cerca del paralelo 38, que era el paralelo que no debían cruzar. Efraín Ruiz Caro, le recuerda a Juan Gargurevich, cómo fue esa noche del famoso titular de Última Hora. Dice: estábamos más tensos que de costumbre y ninguno hablaba. Estaban concibiendo el titular de la primera plana, ¿no? Estábamos más tensos que de costumbre y ninguno hablaba, salvo para proponer el titular que se nos ocurría. Contábamos las letras y lo desechábamos entre improperios. ¡Maldición! No entra ni con calzador. El que entró a la oficina fue el mensajero de Talleres para preguntarnos si sacábamos el periódico o lo dejábamos para mañana, apurándolos, ¿no? Lo echamos de la oficina con más insultos, pero el mensajero salía disparado riendo porque la cena no era nueva. Intempestivamente, Lucho Loli, que después fue el gran abogado Lucho Loli, se levantó de su asiento y le dijo a Raúl Villarán, que tenía 22 años, nada más, 22 años. Imposible, gordo. Tal vez en inglés o en arameo entre.
pero no en castellano. Mandemos otra noticia porque no vamos a poner chinos como cancha. Villarán escuchó chinos como cancha. Los cuatro reímos y el gordo se levantó como impulsado por un resorte. ¡Eso es!, gritó, levantando las manos con los puños cerrados. ¡Eso es! Y así salió el famoso titular que inauguró la prensa popular: chinos como cancha en el paralelo 38. Gran titular, gran periódico. Hizo muchas cosas importantes que algún día les contaré. Y para terminar, este libro de Armando Villanueva del Campo y Guillermo Sonday. Es una entrevista que Guillermo Sonday convierte en un relato. Y Armando Villanueva habla justamente de los años dinamiteros del APRA, de los años terribles del APRA, años de cárceles, de persecuciones, de presidios, de clandestinidad extrema, de pellejerías, de hambre, de angustia, de familias rotas, de divorcios. ¡Wow! ¡Qué años! Eso fue el APRA. Y en un momento dado le cuenta a Sonday esto: no puedo impedir que mi memoria, hablando de su exilio en Chile, uno de sus exilios en Chile, no puedo impedir que mi memoria viaje a otras personas y acontecimientos. Conocí a Salvador Allende, como te he dicho, en el local del Partido Socialista, que entonces se encontraba entre las calles de Morandé y Bandera, si no me equivoco. Salvador no era una figura solemne, más bien surgía de su presencia y de su conversación una expresión muy humana, siempre sonriente, que inspiraba confianza. Del Partido Socialista fuimos caminando hacia el Congreso y en determinado momento, deteniéndose, me mostró los gemelos de oro que llevaba en los puños de la camisa. Me los regaló Víctor Raúl, dijo. Allende le dijo a Villanueva: me los regaló Víctor Raúl allá de la Torre. Eran unos gemelos de artesanía peruana con el cóndor de Chavín. Interesante, fascinante. Aya le regaló a Allende 2 gemelos con la estela, con el cóndor de Chavín, de oro. Qué tiempos aquellos. Y el libro me fue dedicado, y no puedo evitar decirlo. Armando Villanueva puso esto: a César Hildebrand recordando a Américo Pérez Treviño. Aquí está. Américo Pérez Treviño fue mi tío, hermano de mi madre, aprista y constituyente, expulsado de la Constituyente por las tropas de Sánchez Cerro y después exiliado en Chile con Sánchez y con todos los apristas. Murió en Venezuela precozmente, rápidamente, de un cáncer. Fue un gran tipo, un gran tipo. Yo no lo conocí, desde luego, murió antes de que yo naciera. Y abajo está, y recordando el presente, que ya es mucho, con un abrazo, Guillermo Sonday. Yo creo que no fui justo con Sonday en muchos aspectos, y si hoy día tengo que decir algo, lo diré. Creo que no fui justo con Guillermo Sonday, un hombre extraordinariamente talentoso, con muchos problemas, con muchos defectos, como todos, pero un escritor tenaz, imponente, de una perseverancia atlética casi, que está en la lista de los no reconocidos, de los marginados por esta especie de aristocracia de la crítica. En fin, aquí mis disculpas, inútiles y póstumas. Y con ustedes hasta el lunes. Muchas gracias.